Señores, nuevo debate en el canal de Soldado Apologeta Católico. Entró este protestante y lo que sucede aquí en este diálogo debate usted no lo va a creer. Así que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like, se suscriba como hago yo que le doy like al canal de Soldado Apologeta Católico. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Dale play. Buenas tardes. A ver. Dice, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted cómo está? Okay. Bien, aquí estamos, excelente. Cuénteme, ¿de dónde nos contacta? De México. México. De México. Saluda a toda mi gente de México. México. Hermoso Es México correcto. católico. México católico y cristero, ¿no? ¿Cómo? México católico y cristero. Bueno, católico en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Yo creo que serían bastante idólatras y paganos. Aquí en México Son idólatras, está diciendo en México. bastante idólatras. ¿No? Tú sabes, por ejemplo, que el sajón es bastante dista, bastante diferente, Parece que tiene mala señal, a ver si arregla. diferente el catolicismo anglosajón de Estados Unidos que el mexicano. El mexicano es bastante idólatra. Hacen un sincretismo con todas las culturas locales, aztecas, mayas y zapotecas, y las culturas básicamente hacen un total sincretismo dentro de las iglesias, pues. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Y usted a qué denominación pertenece? Vamos a ver. Yo soy un pastor evangélico. ¿Usted es Es un pastor. Un pastor. pastor evangélico? Interesante. Entiendo. Es correcto. Usted como pastor evangélico, A ver. ¿usted podría mostrar que la Iglesia Católica, usted cree que la Iglesia Católica es la gran ramera? Ojo, buena pregunta. Porque siempre los pastores, la mayoría, dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Está buena. A ver. Yo creo que en sentido iglesia, en el solamente le digo que no. Yo Pero está creo mal, que hay está muy mal eso, el internet del pastor. algunos creemos, por ejemplo, que la gran ramera va a ser un conjunto de religiones y de denominaciones que incluso pueden surgir dentro del protestantismo también, Okay. pero dentro del catolicismo también. O sea, no es solamente en sentido estricto el catolicismo, sino engloba realmente un grupo, va a englobar un grupo de religiones que incluso puede ser también el judaísmo, pues, no solamente el catolicismo. Entiendo, listo. Entonces, en ese tema no estamos ahí. Entonces, me gustaría hablar con La usted idolatría, hablen de la idolatría. acerca de la sola escritura. ¿Usted es sola escritura? Ok, la sola escritura, vamos a ver. Todos son sola escritura. Sí, es correcto. Al ser protestante evangélico, pues sí, nosotros tomamos el principio de sola escritura, pues. Usted es sola escritura. ¿Y usted puede mostrar la sola escritura en la Biblia? Primero me gustaría que me diera como una definición. ¿Qué es la sola escritura en sí? Y Ok. después que si es posible me la demuestre en la Biblia. Vamos a ver, definición de sola escritura. Vamos a ver. Permítame. A ver. Perdón, ahora sí. Que primero me gustaría que me diera la definición de la sola escritura y después, si es posible, me la muestre en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que la sola escritura es un principio teológico con el cual nosotros pues hacemos teología, pues. No, realmente el principio de la sola escritura no se halla como tal en la escritura, o sea, no lo vas a encontrar así como sola escritura, como tampoco en la Biblia. Si yo te pidiera a ti, muéstrame en la Biblia el principio de papal, tampoco me la podrías mostrar. Si en la Biblia la Asunción de María, tampoco me la vas a poder mostrar. Si yo te pido a ti la Inmaculada Concepción, tampoco me la vas a poder mostrar. Ojo. No, entonces, si yo te pido a ti que me muestres con la tradición del primero, segundo y tercer siglo, la infalibilidad papal no me la vas a poder mostrar. Entonces, son principios que básicamente se desarrollan en el quehacer teológico. Escúchame, calmado. La ametralladora, el hombre no se calla.
A ver. Calmado. La diferencia es que nosotros no somos sola escritura. Por eso ustedes sí tienen que demostrar en la escritura. Si ustedes no lo muestran, ustedes están creyendo algo externo a la Biblia y por ende entonces están cayendo en algo que no les corresponde a su doctrina. Nosotros no somos sola escritura. Entonces, ¿sí me entienden? Usted, ¿por qué tiene que mostrarlo en la escritura? Porque ustedes son sola escritura. Bueno. Y usted me acaba de decir que ustedes no lo pueden mostrar ni implícita ni explícitamente. O sí lo pueden demostrar. Implícitamente en la Biblia, claro que sí hay, o sea, hay textos. Fíjate que algo que tenemos que entender, por ejemplo, los evangelios, si tú te das cuenta, una de las cosas que Cristo más apeló, o lo que más apeló hablando de los evangelios, fue precisamente al principio de la sola escritura. Tú nunca vas a ver a Cristo, por ejemplo, apelando a la tradición de los judíos. Sin embargo, él iba en contra precisamente porque para ese entonces los judíos se habían apoyado mucho tanto en la Torá como en la tradición. Entonces, este pastor cree que la tradición de eso, de los escribas, de los judíos, es la misma tradición de los apóstoles. ¿Él cree en serio? ¿Él cree eso? Básicamente que ellos habían adoptado durante muchos siglos. Y varias de esas tradiciones habían quebrantado los mandamientos básicamente de Dios. Entonces, yo creo, por ejemplo, como varios protestantes, creemos que sí hay una tradición apostólica. O sea, sí hay una tradición apostólica. Tú sabes que hay una tradición apostólica. Entonces, ¿para qué traes ese ejemplo? Sin embargo, así como Cristo, por ejemplo, les da a entender cuando el Señor le dice a los judíos, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que Cristo está dando a entender ahí? Que la tradición de los judíos tenía que circunscribirse en los escritos, básicamente, de la Torá que ellos tenían. Partiendo de esa premisa, toda tradición apostólica que ustedes, nosotros, que todo cristiano deba creer, tiene que circunscribirse a los escritos apostólicos, tanto evangelios, Hechos, Romanos y todo lo que tenemos hoy a la mano, pues, no todos los escritos que tenemos en la Biblia, pues. Entonces, sí, claro, pero él ahí hace esa corrección porque ellos estaban abandonando la enseñanza, estaban contradiciendo a Dios por las doctrinas de hombre. Es correcto. Entonces, ¿qué tradición apostólica, qué tradición, santa tradición apostólica quebranta, daña el evangelio? ¿Cuál? Que la diga. Pues, exacto. Cosa que no pasa en la Iglesia Católica. ¿Cómo, perdón? Cosa que no pasa en la Iglesia Católica. Y por ende es que ese texto... Bueno, si tú dices que no pasa, por ejemplo, si tú dices que no pasa en la Iglesia Católica, ¿por qué no partimos de ahí? Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿en qué momento los apóstoles sacaron en procesión a la imagen de la Virgen María? Si tú dices que no contradice la tradición apostólica. O sea, pero escúchate la pregunta que estás haciendo. ¿Sabe qué me preguntaban estos días un protestante? Me preguntaban, ¿dónde vieron a María cargando una imagen de la Virgen María? Qué absurdo. No. Eso es absurdo. Por eso. No, yo te pregunto, por ejemplo... Usted me pregunte a mí, ¿dónde vieron a los apóstoles cargando una imagen de la Virgen María? Es el mismo absurdo porque la Virgen María estuvo gran parte con ellos y la otra parte del tiempo se la pasaron siendo perseguidos. Entonces, eso es ilógico. ¿Por qué? ¿Pero por qué, por ejemplo, Pablo en el libro de Romanos no menciona a la Virgen María? ¿Cuál es el último libro? Porque es que la Biblia no es para hablar de la Virgen María, es para hablar de Jesucristo. Es correcto. Por eso, ¿por qué no nombra también a Pedro, por ejemplo? Pedro sí se nombra, en Hechos capítulo 14, 15. No, en Romanos, usted me dijo en Romanos. Romanos. ¿Por qué no se nombra Pedro? En el libro de Romanos, pues
Se le fue la luz, pastor. Precisamente porque el que va a fundar la iglesia en Roma, de hecho, no, Pablo no funda la iglesia en Roma, porque se entiende que cuando Pablo envía la carta a Roma ya había una iglesia ahí en Roma, que ya había sido fundada. Exacto. ¿Sí? Entonces, básicamente... Dice la historia del cristianismo que fueron llegando allá los cristianos por adelantado y después llegaron los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Y con su martirio fue fundada la iglesia en Roma, plenamente. Fue establecida. Sí, sin embargo, para la importancia que para ustedes tiene, por ejemplo, en este caso, la Virgen María. A ver, ¿qué va a decir? Digo para ustedes, porque nosotros, sin embargo, para la importancia que ustedes tienen la Virgen María, sí debería detallar en la Biblia, o sea, al rango que ustedes la tienen elevada, ¿no? Al rango que ustedes la tienen elevada, inmaculada, impecabilidad, la asunción como Cristo, corredentora con Cristo, reina del cielo, como aparece en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquella diosa pagana, usted la tiene como reina del cielo, reina de México, reina de América. Fíjate que yo veo algo bien curioso ¿Cuál es el problema en decir que María es la reina del cielo? Porque si su hijo es el rey, ¿rey de dónde? Rey del cielo, del reino de los cielos, del universo. ¿Por qué María no puede ser reina si su hijo es rey? ¿Dónde eso levanta, daña el evangelio? ¿Dónde reemplaza la palabra? No entiendo esto, señor. Dígame en los comentarios. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? O sea, para ese rango, básicamente, sí, que la han elevado ustedes, pues básicamente tenemos el libro de los libros, ¿no? La Biblia, que básicamente, si es corredentora de una manera apostólica, los escritos de los apóstoles, no, pues me lo debieron haber dejado, o mínimo en el primer siglo, segundo, tercer siglo, o sea, no hay un escrito apostólico, no hay una tradición apostólica, ahora sí que ustedes que se basan en la tradición, no hay un escrito apostólico en la tradición, los primeros, segundo y tercer siglo, donde nos hable precisamente de, por ejemplo, la asunción de María en cuerpo y alma. Listo. La Inmaculada. O sea que usted me dice que debería estar ahí, ya que es tan importante para nosotros. Claro, si no en la Biblia, ojo. en la tradición temprana. Pues. Listo. Y entonces, por ejemplo, la Biblia, que es tan importante para ustedes, ¿por qué no está nombrada en la Biblia? ¿Cómo? ¿Dónde dice la Biblia la palabra Biblia? ¿Por qué si es tan importante para ustedes? Que para ustedes es palabra de Dios, igual que para nosotros. Que para ustedes es donde está la salvación. Que para ustedes es la única regla infalible de fe. ¿Por dónde dice en la Biblia la palabra Biblia? ¿Por qué si es tan importante para ustedes no está ahí? ¿Sí ve que es lo mismo? No, lo que pasa no es lo mismo. No es lo mismo porque la palabra Biblia es una palabra compuesta. O sea, no la puedes equiparar a lo mismo. Tú me estás hablando de una doctrina, ¿sí? Incluso una doctrina, un dogma. Es un dogma que son dogmas que ustedes tienen, incluso so pena de maldición, ¿no? También es un dogma. El canon también es un dogma, ¿sabía usted? Uy, el canon también es un dogma y todos creemos en ese dogma. Uy, está buena esa. El canon también es un dogma. El canon también es un dogma, ¿sabía usted? ¿Perdón? El canon también es un dogma. ¿Sabía usted eso? Ay. Bueno, el canon en sí no es un dogma. El canon... Sí, claro. ¿Qué significa la palabra canon? Dogmatizada en 1500. Fue dogmatizada en el 1500. ¿Qué significa la palabra canon? El canon son los libros establecidos que hacen parte del libro que es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Se llama la Biblia. Es decir, después de esos libros no pueden agregarse más y no pueden quitarse tampoco. Ese es el canon. Es decir, la regla establecida donde están los libros que contienen la palabra de Dios. Por eso, el canon es una caña. O sea, el canon es una caña, una regla de medir. ¿Sí? Exacto, el canon, exacto. Entonces, son 73 libros y 27. Ahí no se puede agregar. Y eso es un 73, dogma de fe. 73%, 63 y 27. 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 63
El canon de la Biblia es un dogma. Bueno, yo creo que yo difiero bastante eso. Podría ser Claro, ese es el trabajo tuyo, diferir, protestar. Estamos de acuerdo. un dogma, yo creo, para ustedes. Sin embargo, un dogma en el sentido estricto no, porque al final del día la misma escritura es doctrina. Doctrina, acuérdate que la Biblia dice que la palabra de Dios, la escritura es inspirada por Dios, es doctrina. Sí, el dogma es algo impuesto por el hombre. Esto no fue algo. Acuérdate que la Biblia dice que no vino por inspiración de hombre, sino que la Biblia no fue inspirada por el mismo Dios. O sea, fue inspirada, fue exhalada por voluntad de El dogma es impuesto por el hombre. Ok. Entonces, en el concilio de Jerusalén, el primer concilio, ¿quién fue que determinó ahí? Dice el Espíritu Santo y a nosotros. Dios. No. No, lo que pasa es con el dogma es lo que Dios, lo que la iglesia define de acuerdo a lo que se le ha revelado a través del tiempo. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿usted cree en el dogma de la Trinidad? ¿Usted cree en la Trinidad? Sí, claro. Ah, lo creo. Es un dogma católico, definido así en el Concilio de Nicea, y ustedes lo creen. No romano. ¿Por qué? Exacto, exacto. Y ustedes creen en ese dogma. También ¿Por qué creen ese dogma? creen en el canon, porque si ustedes no creían en el canon, que es un dogma católico, ustedes tendrían unos libros de más o unos libros de menos ¿Qué así es que pasa? Tienen libros de menos. en el Nuevo Testamento, que fueron los que le agregaron la Iglesia Católica al Antiguo Testamento, le agregaron 27 libros, canon definido por la Iglesia Católica, dogma de fe también. Uy. Ahora, que ahí tú tienes que entender algo y la gente, por ejemplo, tiene que entender algo. Hay varios cánones, ¿no? Ustedes se van por un canon y la iglesia protestante se va por otro canon, ¿no? Entonces, realmente... Hablamos del Nuevo Testamento. ¿Ustedes tienen un diferente canon en el Nuevo Testamento? No, tienen 27. No, el mismo. El mismo. Entonces ustedes se van por el de la Iglesia Católica. El canon del Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. Ay, bobo. Pues yo te podría decir, ahí te podría responder que sí. Sin embargo, otra vez, ¿cómo te diré? Oh, ¿y cómo tú sabes que ese dogma de esos 27 libros está correcto? ¿Cómo tú sabes que ellos no se equivocaron? Tú sabes incluso, Si es una iglesia pagana, apóstata, ¿cómo lo sabes? por ejemplo, que la palabra católica, tú la tomas, por ejemplo, como un sustantivo. Sin embargo, la palabra católica Adjetivo, descriptivo, católico, lo sabemos. es un adjetivo calificativo. O sea, Sí. la palabra católica en sí, tú me estás hablando, sí, pero si tú me hablas a mí de un catolicismo primitivo, de la iglesia primitiva, no, que cuando el primero que la menciona fue Ignacio de Antioquía, tú me estás hablando de un catolicismo muy diferente al que hoy en día básicamente estamos viviendo, porque yo te puedo hablar aquí de México. O sea, yo no miraba, por ejemplo, no veo en la tradición apostólica a los primeros apóstoles estar participando con otras culturas, por ejemplo, romanas, y estar haciendo ritos paganos dentro de una iglesia. Yo no veo en la tradición apostólica, en el primero, segundo, tercer siglo, la iglesia primitiva, hablando de la Biblia, yo no los veo a ellos cargando otra vez en procesiones imágenes. No lo veo. Por eso te digo, sí me circunscribo a la iglesia católica, apostólica. Sí me circunscribo a la iglesia apostólica. La iglesia católica apostólica, yo te podría decir, sí, amén, yo me circunscribo a esa iglesia apostólica. Ay, está dejando algo. Apostólica y católica, sí, del primero, del segundo, tercer siglo, hasta podría decirte que hasta el cuarto siglo. Pero a la iglesia católica en sí, como un nombre sustantivo, como lo tienen hoy en día ustedes, realmente no. La pregunta es, él se agrega desde el año 100 al año 400. Mi pregunta es, esa iglesia, año 100, 200 hasta el 400 que él dijo, creía lo mismo que él cree ahora. Lo que cree esa iglesia del año 100, 200, 300, 400, ¿es lo mismo que este pastor cree? Me parece que no. O sea, yo te podría decir que no por el... Vea, hay que entender esto. La iglesia tiene 4 características, para que usted sepa que
nosotros la llamamos así, pero la utilizamos de las dos maneras, como sustantivo y como adjetivo calificativo, es decir, una característica. Exacto. Entonces, tenemos... ¿Cómo la utilizó Ignacio de Antioquía? Escúcheme. Tenemos las dos formas porque después de tanto tiempo de llamarse así, entonces se convierte en un sustantivo. Pero nosotros tenemos una iglesia que tiene 4 características principales, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Y esa iglesia es la que ha perseverado desde los primeros siglos hasta hoy. Ahorita bien, usted me dice que se circunscribe a esa iglesia católica apostólica. Ay, bobo, viene pregunta trampa. Pero me imagino que no que sea romana, no al aspecto de que sea romana. Lo que pasa es que tú sabes que para los primeros siglos habían patriarcados, o sea, no solamente realmente el obispo de Roma no era el obispo de obispos, el que se hacía llamar obispo de obispos, tú sabes que era el emperador romano, o sea, tú sabes precisamente por la tradición y tú lo sabes por la historia, o sea, de dónde viene realmente ese anhelo, esa hambre de poder de obispo de obispos, pues es de Roma, ¿no? Pero no me digas que tú vas a hablar de Constantino, no me digas eso. No de un sentir cristiano. Acuérdate que la Biblia, por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando de los apóstoles, al fundamento de la iglesia, que son los apóstoles y profetas, el Señor dice, las naciones, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ustedes, no, se señorean de las personas, pero no así entre vosotros no será así, o sea, el que quiera ser el mayor será el menor, será vuestro servidor. Oiga, no. dice así, el que quiera ser el mayor será el servidor, no dice que no haya un mayor entre ellos, no dice que no vaya a haber un mayor entre ellos, dice que el que quiera ser el mayor es el que más sirve, por eso... El que quiera ser el mayor es el que más sirve. La pregunta es, Pedro, ¿fue el que más sirvió? ¿Que sirvió a los demás? ¿Que lo cuidó, lo confirmó en la fe? Los demás también confirmaron, también en la fe, sirvieron, fueron servidores del Señor, llevando el evangelio, claro que sí. Por eso, cuando están en la Eucaristía cuando están todos los cristianos reunidos, ¿quién es el que celebra la Eucaristía? ¿Quién es el que sirve? El primero entre ellos. El que le sirve a ellos es el primero. Él es el mayor. Ahí no dice que no haya un mayor, todo lo contrario. Cuando uno va y lee Juan 21:15, le dice a usted, Pedro, ¿me amas más que estos? Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Quiere decir, pastor de pastores. Bueno. Él es el que apacienta. Bueno, ahí no dice así. Las ovejas de Cristo. Ojo, que ahí no dice así, dice. Pero ahí no dice pastor de pastores. No. Ahí dice apacienta. Eso. Apacienta, es cierto. Dice apacienta mis ovejas, mis corderos. ¿Quiénes son los corderos de Cristo? ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Quién es el que apacienta? Un pastor, ¿cierto? El pastor. ¿Pero qué significa apacentar? Exacto. ¿Qué significa apacentar en el griego? Apacentar, por eso. ¿Quién es el que apacienta? Apacentar es dar de comer, darles de comer. Exacto. Apacienta y cuida, porque no solo es apacentar, es apacentar y cuidar. Exacto. Entonces son las dos cosas. Y el que apacienta es el pastor. Yo le pregunto, ¿los otros apóstoles eran también ovejas de Cristo? Sí. Me está desarmando. Los otros apóstoles, sí, claro, eran ovejas. Eran ovejas, pero... ¿Y quién las iba a apacentar y quién las iba a cuidar? ¿Quién iba a ser el pastor de esas otras ovejas? ¿Quién, bobo, según ese texto? Ay, bobo. Según ese texto, el pastor de Jerusalén. No, según ese texto, no me cambie aquí. Responda, ¿quién iba a apacentar esos otros apóstoles que eran? Se quiere escapar el pastor aquí. También ovejas de Cristo. ¿Quién? Pedro, exacto. ¿Y esos otros también eran pastores? ¿Esos otros eran pastores o no? También. No. Sí. O sea, Pablo no era pastor. Claro que sí. Pablo era apóstol. Por eso. ¿Y ellos tenían el ejercicio de cuidar ovejas o no? Sí. No, porque acuérdate que según en el
¿Que no? No, pero yo no puedo creer esto. ¿Ejercicio de cuidar ovejas o no? No, porque acuérdate que según en el libro de Efesios capítulo 4 dice que Dios constituyó algunos apóstoles, apostelos, enviados, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, O sea, cada uno tiene una función. O sea, ¿Perdón? El que es evangelista no puede ser pastor. Uy. Probablemente puede fungir una función pastoral, como Timoteo. Apóstol, por eso, y el que es apóstol no puede ser pastor. Claro que sí, Pedro era Él mismo se está contestando. Esto es increíble. apóstol y era pastor según ese texto. Entonces, mire, Correcto. todos los demás, como Timoteo, también eran pastores, pero a la vez eran ovejas de Cristo y eran apacentados por un pastor que había dejado Cristo, que era Pedro. Claro. Quiere decir que él es el pastor de los pastores. Ahí está, mi viejo. Uy. Pastor de los pastores. Bueno, lo que pasa es que ahí tú inferiste, estás infiriendo porque, por ejemplo, Pedro no era pastor de Timoteo. Y Timoteo era oveja de Cristo. Si Timoteo, Juan, Pablo, Lucas, bueno, Lucas no estaba en ese entonces, todos esos apóstoles, si esos eran también ovejas de Cristo, ¿quién iba a apacentar esas ovejas? Según ese texto. Caramba, no la ponga tan difícil, eso está claro. Realmente, si tú te das cuenta, según la tradición, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, Escuche. Sí, pero tú estás infiriendo, por ejemplo, que el pastor de Éfeso estaba sujeto al pastor de Jerusalén, que era Pedro. No. Es que mire, es fácil. Ahí le dice, apacienta mis ovejas. Usted me dice, yo le pregunto, ¿Timoteo era oveja de Cristo, sí o no? ¡Ay, bobo! Sí, es correcto. Sí. Ya se acabó, caramba, tanto para aceptar. Exacto. Y Jesucristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Quiere decir que Timoteo, Pedro, Tito, todas las ovejas de Cristo eran apacentadas por Pedro, que era el pastor de ellos. Ahí está. Bueno, Y tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Eso está clarito ahí, señor. lo que pasa es que, otra vez, tú estás dando a entender, estás dando a entender Pastor, ¿dónde estudió usted teología? ¿Dónde? de que si Pedro, por ejemplo, entonces, partiendo de esa lógica que tú dices, Pedro sigue siendo tu pastor y sigue siendo mi pastor. La realidad es de que no. No. Es que es así. El suyo no. Sí, pero partiendo de tu lógica. Exacto, el mío sí. Acuérdese que tenemos a León 14. Por eso todos tienen que estar sujetos a León 14, que es el sucesor de Pedro. Y eso no está de acuerdo el pastor. Exacto. Hoy en día, partiendo de mi lógica, efectivamente, todos tenemos que estar apacentados por Pedro. Por eso. ¿Y qué piensan los ortodoxos de eso? ¿Qué piensan los ortodoxos de eso? Escuche, por eso, si usted se considera... ¿Pero qué piensan los ortodoxos? Entonces, si él dice, el pastor, ¿qué piensan los ortodoxos de eso? Esa es una conversación que tienen que tener el católico y los ortodoxos. Y ahí el protestante no lleva, no baila en esa fiesta. Porque sencillamente, cuando ocurrió el gran cisma en el 1054, no existían los protestantes. O sea, esté tranquilo, vayan para allá, que esa discusión la tenemos nosotros después ahí con los ortodoxos. Ya le respondo. Si usted se considera oveja de Cristo, usted tiene que estar apacentado por Pedro, porque según las escrituras, así tiene que ser. Uy. ¿Y qué piensan los ¿Según ortodoxos? qué parte de las escrituras? Juan 21:15 dice, apacienta mis ovejas. Todas las ovejas de Cristo tienen que estar apacentadas por Pedro. Todas. Si usted considera oveja de Cristo, usted tiene que estar apacentado por Pedro. Ay, bobo. ¿Pero quién es el buen pastor? Entonces, si el buen pastor es Jesús, Pedro no puede ser pastor. ¿Qué dicotomía, señores? ¿Qué lío? ¿Qué hago? Si Jesús es piedra, Pedro no puede ser piedra. ¿Es lo uno o lo otro? No. Bueno, él es el pastor, él es el buen pastor, Jesucristo, sí. Ok. Ahora, ¿por qué en el libro de Hebreos dice sujetaos? Espérate. ¿Y el buen pastor a quién le dejó encargadas las ovejas de él? ¿A quién?
Bueno, para el tiempo de Jerusalén, bueno, allá voy, pues, déjame hablar, pues, varón, déjame hablar. Tenemos que entender algo. Bueno, bíblicamente, acuérdate que Pablo nos da más luz de lo que tú estás hablando cuando dice que Pedro fue enviado ¿a quiénes? A los judíos. Acuérdate que cuando Cristo habla Juan, que era judío, el Señor le dice, yo no vine sino a quiénes. Permítame, estoy hablando. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Entonces, a las ovejas que iba a pastorear Pedro era a las ovejas de Israel. Bueno, ahorita que vengas, ¿no? Vamos a adelantarlo, a ver, aquí. La base de él eran judíos. Entonces, cuando el Señor viene a este mundo, los gentiles quisieron entrar en escena y el Señor les hace una observación, le dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Y a esas ovejas perdidas de Israel es que Cristo menciona en cada uno de los evangelios. Cuando Cristo estuvo en esta, acuérdate que el mandato que Cristo les da, ¿sí? A las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando el Señor le da el mandato, ¿sí? Le da el mandato, pastorea mis ovejas. Lógicamente, posteriormente, Pablo dice, así como a mí se me dio diestra de señal para ir a los gentiles, a Pedro se le dio para los judíos. Pedro era el apóstol, ¿sí? Al pueblo de Israel, a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel. Por eso él era el... Pedro también no fue el primero que le fue encomendado eso, lo de ¿cómo se llaman? Los gentiles. Me parece que sí. Sí. Exacto, pastor, es que no entiende el muchacho. Pedro era el pastor que había sido puesto para las ovejas perdidas de Israel. Así como Pablo fue a las ovejas, ¿sí? A los gentiles. Ellos fueron mandados solamente al pueblo de Israel. Oye lo que dijo él, solamente al pueblo de Israel. Escuche, esto es un error grandísimo. Escuche, yo sé que el soldado le va a explicar esta parte porque es un error que hacen mucho los protestantes y más este pastor. Escuchen, dices únicamente, escuchen. A los gentiles, ellos fueron mandados solamente al pueblo de Israel. Solamente, ¿ustedes vieron? Pero Pablo dice en el libro de Hechos que había sido Dios, pero que ahora desde el vientre de su madre va a ir al pueblo de los gentiles. Lo que luz no le había resplandecido, pero Pedro queda en Jerusalén con Jacobo y Juan. Dice la Biblia que ellos eran columnas, ¿sí? Y baluartes de la iglesia, o sea, ellos eran las columnas, ellos eran los pastores de Israel. Por eso cuando se da el primer concilio en Jerusalén, ¿quiénes estuvieron presidiendo? Jacobo como principal, Pedro y Juan, y a ellos estuvieron los apóstoles. No, señor. Bueno. Ok, aquí viene la refutación. Vamos a ver. Bueno, Sí. Usted dijo varias cosas que no son. Primero, el que preside en Jerusalén es Pedro. Pedro es el que preside. Segundo, el hecho de que diga Pablo dice así, yo fui enviado a los gentiles como Pedro fue enviado a los de la casa de Israel. Claro, si es como él dice que Pedro fue enviado a que fue enviado a los gentiles, entonces... Y Pablo fue enviado. Vamos a escucharlo otra vez, que esta partecita está interesante. Escucha. El hecho de que diga Pablo dice así, yo fui enviado a los gentiles como Pedro fue enviado a los de la casa de Israel. Exacto. Si Pablo fue enviado a los gentiles, ¿por qué Pablo también se metía a la sinagoga de los judíos a predicarle, a discutir, dice literalmente? Y yo discutía con él, con las escrituras, buscando la verdad. Entonces, ¿por qué? Es que no es lo uno ni lo otro. Ellos están evangelizando a todos. Claro, se le dedica, mira, tú a tal sitio, yo a tal sitio. Pero así mismo como Pablo fue para los gentiles, también Pablo evangelizaba a los judíos. Y viceversa, Pedro a los gentiles y también a los judíos. Aquí cometió un gran error el pastor. Gentiles, como Pedro fue enviado a los de la casa de Israel. Eso no quiere decir que solo Pablo haya sido enviado a los gentiles. Exacto. Él lo que está diciendo es que también... Bueno, así dice la Biblia, ¿no? No, vea lo que dice la Biblia de Pedro. Vea lo que dice la Biblia de Pedro. Escuchen. Dice así,
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mire que Pedro es tanto para los gentiles como para los de la casa de Israel. Es el pastor universal. Ahora bien, él dice ahí, Jesucristo cuando... ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando citó ese texto? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban? Sí, estaba en Jerusalén. Estaba en Jerusalén. Pero estaba en Jerusalén. Pedro no salió a los gentiles como fue Pablo. ¿Cómo que no? Pedro no fue a... ¿Cómo que Pedro no fue a los gentiles? Y el centurión fue a visitar a uno y lo bautizó a ella, a toda su familia. ¿Cómo que no? El Espíritu Santo que lo mandaron a buscar y todo. Cuando Pedro tuvo la revelación y todo eso. Corintios, Pedro no fue a Éfeso. ¿Cómo que no? Pedro se quedó en Jerusalén. Pedro estuvo en Roma. Pedro estuvo en Antioquía. ¿Cómo que no? Oh. ¿Dónde dice? ¿Pedro no estuvo en Antioquía? Ay. Por eso, Pedro. Sí, Pedro no fue obispo de Roma, no lo registra. Pedro sí fue obispo de Roma, está en la historia. En la historia. O sea, en la Biblia, para poder decir es que él sí estuvo con los gentiles, entonces tiene que ser obispo de otra parte. Entonces muéstrame dónde Pablo fue obispo de otra parte. Es que él desde allá, desde Jerusalén, él hablaba tanto para judíos como para los gentiles. Por eso, para todas las ovejas, claro. Él dice, ya desde el principio Dios me escogió a mí para que los gentiles hablaran, y no importa desde dónde estuviera, él lo dijo, él dijo, para los gentiles y para los del pueblo de Israel, todos tienen que escuchar. No, pero ¿cómo dice el tema? ¿Cómo dice el tema? Así. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, tanto, o sea, el evangelio, o sea, que él va a los gentiles, él le predica a los gentiles, oyesen por mi boca. No fue a los gentiles. No fue a los gentiles, no fue a los gentiles. Acuérdate que Pedro estaba... Se pudrió todo aquí, señores. En casa de Simón Curtidor. Pedro estaba en casa de Simón Curtidor y el Señor lo envía a casa de Cornelio. Él no fue a los gentiles. El Señor lo envía a casa de Cornelio porque el Espíritu Santo le habló estando en la azotea cuando tuvo la visión aquella, el éxtasis. El Señor le dice: desciende, Pedro, porque hombres te buscan y ve con ellos, porque vas a anunciar mi palabra. O sea, el Señor envía a Pedro a casa de Cornelio. Ellos eran los gentiles que creyeron. Yo le pregunto, él dice: por medio de mi boca. Los gentiles escucharon por medio oyeron. No dice que fue enviado, dice que oyeron por medio de su boca. ¿Qué significa eso, que oyeron por mi boca? No quiere decir que Pedro le predicó, le habló. No, pero ¿en serio están discutiendo eso? Lo que dice, vea, usted dice que no fue enviado, pero está claro y todos lo están escuchando. No quiera excusarse. Dice así, vea, dice. Es que ahí no dice que fue enviado, dice que oyeron, pero ¿quién lo envió? Escuchen, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice los gentiles. Léete el 14. Y el 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Por eso lo hunde más él. 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Por primera vez. No dice por única vez, dice por primera vez. Es decir, que él fue enviado a los gentiles y fue por primera vez que lo escucharon a través de Pedro. No, y en serio, este pastor está discutiendo eso. ¿Es en serio? Dice que única vez. Él visitó Dios, no dice que Pedro. Dice que Dios los visitó por primera vez. De Pedro. Dios, no Pedro. A través de Pedro. No, ahí dice:
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, era una palabra profética que Dios dice que Dios vino, fue a los gentiles por primera vez. ¿Quién fue el primero que les predicó a los gentiles? Diga. Uy. Sin problema, Pedro. Ahí está. Pedro. Hay un dicho que dice, tanto Nadal para morir en la orilla, tanto que habló y peleó y discutió para aceptar esto. Escuchen. Diga. Gentiles por primera vez. ¿Quién fue el primero que les predicó a los gentiles? Diga. Escuchen. Sin problema, Pedro. Ahí está. Pedro. No, hombre, señores. Voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el desenlace de este debate, que está buenísimo, le dejaré el link en la descripción del canal del Soldado Apologeta. Vayan, suscríbanse y vean este video y muchos más que tienen. Muy bueno. Voy a leer todos los comentarios. Bendiciones. Check it out.